Hola chicos, en este video vamos a hablar del sistema respiratorio. El sistema respiratorio tiene como función incorporar oxígeno y eliminar el dióxido de carbono que se produce en las células. Cuando nosotros respiramos, en realidad lo que hacemos es ventilar pulmonarmente nuestro cuerpo. Inspiramos y expiramos. Para poder explicarles bien todo el sistema respiratorio, vamos a ver las partes y que los componen, los conductos y los órganos. Primeramente, tenemos las fosas nasales, que están recubiertas de cilias o pelitos que tienen la función de atrapar el polvo, humedecer el aire que ingresa y además entibiarlo para que no pase directamente frío a los pulmones. La boca, que la puse acá en rojo, en realidad no pertenece al sistema respiratorio, pero es una entrada de aire accesoria en caso de que esté obstruida nuestras fosas nasales. O sea, cuando estamos respirando mal porque estamos resfriados, lo hacemos por la boca. Acá ingresan los microorganismos, ingresa el aire frío, sí se humedece, pero eso puede traer las consecuencias de alguna adquisición de alguna enfermedad. Bueno, luego de las fosas nasales, el aire pasa por la faringe, que se comparte con el sistema digestivo. De ahí a la laringe. Entre la faringe y la laringe hay una válvula que se llama epiglotis, que es justamente como una tapita que se cierra al momento de la deglución y se abre al momento de la respiración para impedir que cuando tragamos el bolo alimenticio vaya hacia la tráquea, vaya hasta el sistema respiratorio. Bueno, acá en la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son dos músculos que se mueven cuando exhalamos. A continuación de la laringe tenemos la tráquea, que es todo este conducto, que es un conducto formado por anillos cartilaginosos que impiden el aplastamiento, o sea que impiden justamente este aplastamiento para que no haya obstrucción al momento de respirar. La tráquea, a la entrada de los pulmones, se divide en dos. Estos dos se llaman bronquios y a su vez estos bronquios se dividen en bronquiolos. Los pulmones son masas esponjosas, color rosadas. El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, mientras que el izquierdo tiene 2 lóbulos, porque en esta cavidad va a estar incorporado el corazón, en la cavidad que deja el pulmón izquierdo. Están rodeados por una membrana que se llama pleura, que impide que los pulmones se lastimen contra las costillas y los músculos intercostales que van a formar el tórax. Cada uno de los bronquiolos termina en un montón de alvéolos, que son como bolsitas muy chiquititas, bolsitas de aire con una membrana permeable al oxígeno y al dióxido de carbono, por lo tanto pueden hacer posible el intercambio gaseoso. Cada uno de estos alvéolos está rodeado por capilares sanguíneos, pero eso se los explico un poquito más adelante. Por debajo de los pulmones está el diafragma, que es un músculo que como todos los músculos se contrae y se dilata o se relaja y da origen a la ventilación pulmonar, a los dos mecanismos. La inspiración, donde el diafragma baja, esto hace que la capacidad pulmonar, la capacidad torácica se amplíe. Los músculos intercostales, o sea, los que están entre las costillas, levantan al tórax y eso da mayor capacidad pulmonar e impulsa al aire a ingresar. En ambos casos, los músculos intercostales y el músculo diafragma se contraen.
Al contrario, en la expiración, los músculos se relajan. Quiere decir entonces que el tórax desciende y el diafragma sube. Al subir y los músculos intercostales hagan descender al tórax, la capacidad del pulmón disminuye y esto hace que el aire se elimine a través de la nariz o la boca. Como dije antes, cuando expiramos, ambos músculos, los intercostales y el diafragma, se relajan. Vamos a hablar un poquito ahora de los alvéolos. En los alvéolos ocurre el intercambio gaseoso con los capilares sanguíneos. Acá tengo un dibujito que representa a un alvéolo, esa bolsita que tiene una delgada capa, membrana que lo cubre, y los capilares sanguíneos, que los hice de color rojo. En los alvéolos, cuando inspiramos, ingresa aire rica en oxígeno, pero no puede ser que además obviamente tiene otras sustancias de las cuales las únicas en este caso que me interesan son el oxígeno y el dióxido de carbono. Vemos que tiene poca concentración de dióxido de carbono. En cambio, por los capilares viene la sangre que ya se ha transportado por todo el cuerpo y viene cargada de dióxido de carbono y con poco oxígeno. A este proceso de intercambio gaseoso se lo llama hematosis. ¿Y qué es la hematosis? Es un tipo de difusión gaseosa. ¿Qué es la difusión? Es el pasaje de sustancias de donde están con mayor concentración a donde hay menor concentración de esa sustancia. Entonces, la difusión del oxígeno va a ser, como en el alvéolo está más concentrado, va a pasar a los capilares y el dióxido de carbono, que está más concentrado en los capilares, va a pasar hacia los alvéolos. De esta manera se produce la hematosis. ¿Qué pasa cuando esta sangre con mucho oxígeno recorre todo el cuerpo y llega hasta las células? En las células, como hay menos concentración de oxígeno y mucha más concentración de dióxido de carbono, el oxígeno va a ingresar y el dióxido de carbono va a salir de la célula porque la concentración en los capilares de dióxido de carbono es menor. Como sale dióxido de carbono e ingresa oxígeno, a esta hematosis que ocurre en las células la llamamos hematosis inversa. ¿Para qué sirve el oxígeno? ¿Realmente para qué lo utilizamos en nuestro cuerpo? Bueno, una función súper importante, que es la respiración celular. La respiración celular ocurre en unos organelos que están en las células que se llaman mitocondrias. Por eso es que el oxígeno tiene que ir hacia las células. Una vez que el oxígeno llega a las células, también llegan los nutrientes que provienen del sistema digestivo, como los carbohidratos y los lípidos. Y en una serie de reacciones de muchísimos pasos, 22 pasos, estos nutrientes reaccionan con el oxígeno y se transforman en dióxido de carbono, en agua y energía. Esta energía se almacena en una sustancia que se llama ATP. El dióxido de carbono y el agua el dióxido de carbono se elimina por los pulmones y el agua puede eliminarse por los pulmones o por otras vías de excreción, como la orina, el sudor, las lágrimas. Son dos productos de desecho y es importante que los eliminemos porque en la concentración de dióxido de carbono en el cuerpo es tóxica. Entonces, la respiración celular consiste en la reacción de los nutrientes que consumimos con los alimentos y el oxígeno, que es otro nutriente que proviene del sistema respiratorio, para producir toda la energía que nosotros necesitamos para vivir.